Mark notó un pequeño bulto rojo en su espinilla que parecía ser de una lesión laboral. Pero después de varias semanas, el bulto se volvió tan doloroso que apenas podía caminar. Cuando los resultados de las pruebas no fueron concluyentes, el cirujano abrió la profunda cavidad. Lo que vio sorprendió a todos. Mark Thompson era un capataz de construcción que había trabajado en obras por toda la ciudad durante 15 años. Estaba acostumbrado a los cortes, rasguños y moretones que vienen con el trabajo duro. Las lesiones menores provenían de supervisar equipos de construcción y usar maquinaria pesada todos los días. 3 semanas antes, Mark estaba inspeccionando los cimientos por la mañana como de costumbre, cuando sintió una sensación de hormigueo en la parte inferior de su pierna. Miró hacia abajo y vio un pequeño bulto rojo en su pierna. Los sitios de construcción suelen estar infestados de mosquitos durante los meses más cálidos. Mark lo ignoró y siguió con su vida. Tenía un equipo de 12 personas que cuidar y debía terminar el trabajo a tiempo. El bulto era más pequeño que un guisante y apenas visible bajo sus gruesos pantalones de trabajo. Como la mayoría de las heridas menores, sanó en pocos días. Sin embargo, el bulto había crecido notablemente, se había oscurecido en color y se estaba expandiendo hacia afuera. Lo que comenzó como una pequeña molestia en el trabajo, ahora se había convertido en una preocupación real. Sarah, su esposa desde hace 12 años, fue la primera en notar que Mark se apoyaba en su pierna izquierda y ocasionalmente fruncía el ceño mientras caminaba por la casa. Cuando le mostró el bulto, que ahora tenía el tamaño de una moneda de 5 centavos con un borde elevado, ella insistió en que visitara a su médico de familia. Mark se mostró reacio a tomarse tiempo libre del trabajo porque parecía que todavía era solo una simple picadura de insecto. Tenía un proyecto importante en el que trabajar que no podía posponer. Pero Sarah insistió, recordándole que su salud era lo primero, especialmente con 2 niños pequeños que dependían de él. El doctor Rodríguez había estado tratando a los Thompson durante más de 8 años y conocía bien el historial médico de Mark. Examinó cuidadosamente el bulto, presionó suavemente el área inflamada y formuló preguntas detalladas sobre el nivel de dolor. Y cuando Mark notó por primera vez la irritación, la describió como cada vez más dolorosa y ocasionalmente pulsante, especialmente por la noche cuando intentaba descansar. El médico asintió pensativo y sacó el parche recetado. Inmediatamente diagnosticó una infección bacteriana. Esto podría ser causado por un pequeño corte o rasguño que estaba cubierto con tierra y escombros del sitio de construcción. El médico recetó antibióticos fuertes y aconsejó a Mark mantener el área limpia y cubrirla con un vendaje estéril adecuado. Mark salió de la clínica aliviado y confiado en que el problema se resolvería pronto. Comenzó inmediatamente el tratamiento con antibióticos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del médico. Pero en lugar de mostrar alguna mejoría, la situación no resultó así. El dolor empeoraba cada día. El enrojecimiento ocasional menor se convirtió en una sensación de ardor constante, haciendo casi imposible que Mark trabajara. Su equipo de construcción comenzó a notar que su capataz, normalmente enérgico y trabajador manual, se movía mucho más lento y tenía que sentarse más a menudo durante las reuniones diarias de seguridad. Los bultos ya no eran solo áreas elevadas de piel, sino que ahora eran llagas abiertas del tamaño de monedas, supurando líquido. Los bordes de los bultos estaban de color rojo oscuro y parecían palpitar con el latido del corazón de Mark. La vista de los bultos hacía que Sarah se sintiera enferma cada vez que lo ayudaba a cambiar sus vendajes. Cuando Mark regresó a la consulta del doctor Rodríguez una semana después, la cara del médico había cambiado. Por supuesto, esta no era la respuesta positiva habitual al tratamiento con antibióticos que había esperado.
Ya no era una simple infección bacteriana. Los síntomas claramente habían progresado a algo mucho más grave y preocupante. El doctor Rodríguez admitió que esto estaba más allá de su experiencia normal e inmediatamente envió a Mark a un dermatólogo que se especializaba en el tratamiento de condiciones cutáneas complejas e inusuales. La doctora Chen había tratado miles de diferentes condiciones de la piel a lo largo de sus 20 años en la profesión de dermatología. Cuando Mark llegó a su clínica especializada, ella supo de inmediato que este no era un caso ordinario, y era diferente a cualquier otro que hubiera visto médicamente a lo largo de los años. Decidió tomar varias muestras de tejido de alrededor y dentro de la misteriosa herida. Ordenó un kit de pruebas exhaustivo, probando sistemáticamente todo, desde bacterias mortales que devoran la carne hasta enfermedades tropicales raras que Mark podría haber contraído de alguna manera. Este extenso proceso de pruebas tomaría varios días para completarse, por lo que Mark se fue a casa para esperar ansiosamente los resultados. El periodo de espera fue insoportable para Mark y su familia. Cada noche, Mark permanecía despierto en la cama mientras la herida parecía pulsar y empeorar. El dolor comenzó a aumentar. Cuando todos los resultados de las pruebas finalmente llegaron del laboratorio, la doctora Chen estaba muy confundida por lo que vio. No había signos de infección bacteriana, ni indicaciones de ninguna enfermedad de la piel que pudiera explicar el rápido deterioro de Mark. Al comienzo de la tercera semana, los síntomas de Mark se habían deteriorado a niveles alarmantes. Apenas podía caminar, con un dolor insoportable. La herida había crecido casi 5 centímetros y se había hundido profundamente. La cavidad parecía haberse excavado directamente en el tejido muscular, dejando un agujero aterrador. Sara se sentía enferma al mirarlo. Ocasionalmente un líquido amarillo espeso se filtraba de la cavidad oscura, manchando constantemente los vendajes y creando un olor cada vez más desagradable. A pesar de las frecuentes limpiezas y cambios de vendajes, el dolor se había vuelto tan severo que Mark apenas podía poner peso en su pierna. Sus hijos, Emma y Jake, comenzaron a notar que su padre, normalmente enérgico, estaba luchando por subir las escaleras hasta su dormitorio. Preguntaron a su preocupada madre por qué caminaba tan extraño y por qué siempre se veía tan cansado y enfermo. El verdadero punto de quiebre llegó en una difícil noche de jueves. Mark había pasado el día tratando de combatir el dolor insoportable. Cuando llegó a casa, estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Sara lo encontró sentado al borde de su cama, mirando su pierna infectada con la mirada más desesperada que jamás había visto. Sin dudarlo, Sara tomó la decisión por ellos. Anunció que irían a la sala de emergencias inmediatamente, y esta vez no aceptaría un no como respuesta. Mark estaba demasiado cansado y con demasiado dolor para discutir o resistirse. La sala de emergencias del Hospital Memorial estaba muy ocupada, pero cuando las experimentadas enfermeras de triaje echaron un vistazo a la horrible herida de Mark, lo trasladaron inmediatamente al frente de la fila. El doctor Williams, que había estado en el departamento de emergencias durante más de 20 años, examinó cuidadosamente la pierna de Mark. Usando una sonda cuidadosamente esterilizada, el doctor Williams exploró la cavidad y quedó verdaderamente sorprendido de que se hubiera expandido al tejido muscular de Mark. Lo que hizo que todo el equipo médico se sintiera más incómodo fue lo que observaron durante el examen detallado. Había un movimiento muy ligero debajo de la superficie de la herida. ¿Podría ser algo vivo? El doctor Williams consultó con sus colegas y unánimemente concluyeron que Mark necesitaba cirugía de emergencia para determinar la causa de sus síntomas sin precedentes. Cuando los cirujanos comenzaron a ensanchar la abertura, sucedió algo inesperado.
Pequeños objetos blancos comenzaron a sobresalir desde lo profundo de la herida. Los cirujanos observaron en completo shock cómo pequeñas larvas, cada una del tamaño de un grano de arroz, comenzaban a retorcerse hacia afuera. Estaban vivas, moviéndose, y docenas de ellas se retorcían alrededor del área quirúrgica. El quirófano quedó en silencio. La horrible verdad había sido revelada. Varias semanas antes, las moscas habían puesto sus huevos en lo profundo de la herida inicial de Mark. Con el tiempo, los huevos eclosionaron y las larvas se alimentaron del tejido infectado, creciendo y creando madrigueras más grandes. El equipo médico tardó 3 horas en extraer más de 200 larvas de la pierna de Mark. Mark finalmente se recuperó por completo. Se volvió más cuidadoso al tratar incluso las heridas más pequeñas, entendiendo que las heridas aparentemente menores podrían convertirse en algo más grave de lo que cualquiera podría haber imaginado. Entonces, ¿qué harías si encontraras algo como esto moviéndose bajo tu piel?